¿Cuándo? Ya. Buenas noches, queridos oyentes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos con Over Andrés Toro y Diana Lisset Rincón y quien les habla, Karen Jaramillo. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas noches. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, les cuento que nosotros somos estudiantes del segundo cuatrimestre de Psicología Virtual con la profesora Lady Quintero en la asignatura de Teorías de la Personalidad y hoy les vamos a hablar sobre una historia súper interesante que se llama Papi, no te lleves esa bicicleta. La podemos encontrar en el libro de Cuando los pájaros no cantan, en la página 45 a la 47. Les voy a hacer una breve introducción sobre la historia y ya mis compañeros les a fondo lo que vamos a encontrar en las conductas que vamos a encontrar en la historia. Dice que hay un niño llamado Javier y su familia víctimas del conflicto armado en un pueblo llamado Cerrito, donde un día llegó un grupo armado a alterar el orden público y justo ese día que pasó lo que pasó, Javier se había ido a una cruz que había en el pueblo donde se hacía misa con unas vecinas de la mamá. Su madre al ver todo lo que estaba sucediendo con el grupo armado, quiso buscar a Javier, pero hombres pertenecientes al grupo armado se lo impidieron. Y, o sea, era tanto el desespero de la mamá que llegó a tener incluso enfrentamientos verbales con dos de los hombres pertenecientes al grupo. La madre de Javier en ese momento se encontraba en estado de embarazo, entonces ya nos podremos pues imaginar lo frustrante que sería para ella no tener a su hijo al lado. Y más sabiendo que Javier era un niño de 11 años y que el grupo paramilitar estaba reclutando niños, ¿cierto? Cuando Javier llegó a su casa, golpeado, ¿cómo sería el susto? O sea, la magnitud del susto del niño que decidió venirse de la cruz hasta su casa con los ojitos cerrados y con el miedo de que en cualquier momento lo podía impactar una bala. Luego de que pasó el suceso de Javier, la mamá, como ya les había comentado, estaba en estado de embarazo, perdió a la bebé, que la iban a llamar Mariana. Y desde entonces la familia quedó marcada por esa situación. Incluso Javier se culpa por la pérdida de su hermanita, porque él dice que no debió haberse ido pues a esa misa, porque incluso a él ni siquiera le gustaba orar. Entonces este es un breve resumen sobre la historia de Javier, que es súper interesante, o sea, nos parece súper interesante, ya que en Javier encontramos dos tipos de conductas problemáticas, las cuales vamos a explicar según las características que se encuentran dentro de la categoría de trastornos de la personalidad. Cabe resaltar también que para nosotros como estudiantes de psicología es muy importante aprender a identificar los trastornos de las personas, ya que aunque apenas estamos empezando, podemos conocer los rasgos de la personalidad que podemos relacionar con ciertos trastornos y también vamos aprendiendo a cómo abordarlos desde los enfoques de condicionamiento clásico y operante. Ahora sí, muchachos, ¿qué conductas problemáticas sobre la historia de Javier aparte encontraron? Cuéntenos un poquito más sobre el tema. Hola, muy buenas noches. Soy Lisset Rincón. Bueno, debido a este texto,
se identificó una de las conductas problemas, en este caso, como es el trastorno de la personalidad límite. Considero que este cumple con los criterios, ya que este tiene una intensidad. Esta intensidad es variable de acuerdo a los síntomas, porque puede ser leve hasta grave. También tiene una duración. Esta puede variar significativamente desde el inicio hasta el final, al igual que también se puede medir utilizando métodos epidemiológicos y estadísticos, ¿verdad? Entonces, el trastorno de la personalidad límite presenta un estímulo condicionado en este caso. Entonces, ¿por qué? Tenemos como que la pérdida afectiva. ¿Por qué la pérdida afectiva? Porque ya estamos hablando de la pérdida de Mariana, que viene a ser su hermana, ¿verdad? Entonces, este viene a desencadenar una respuesta condicionada, ¿verdad? Entonces, la respuesta condicionada se basa en la ansiedad o la tristeza que siente Javier en este caso, o el sentimiento de la culpa dolorosa. También él se puede estar negando a la posibilidad de tener, en este caso, un hogar más adelante, provocándole como experiencias emocionales fuertes e intensas para el futuro. Y en este caso, pues, ¿qué presenta? Eh, Compañero, ¿qué más piensa usted del trastorno de Javier? Hola, muy buenas a todos. Bueno, muchas gracias por la introducción. De verdad que yo también concuerdo con ustedes, el tema es muy interesante. Y pues una de las conductas problemáticas que yo detecté de Javier en el texto es, digamos, la evitación de hablar del tema, ya que pues, como tú misma lo dijiste, pues él tiene ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Sin embargo, me llamó mucho la atención que en uno de los párrafos, la mamá dice que él en algún momento va a tener la oportunidad de hablar con él sobre ese trauma que vivieron en la infancia y que posteriormente en la adultez, él con su esposa, pues le comenta que aún siente culpa, que él siempre va a sentir culpa de que pues hayan perdido a su hermanita Mariana, ¿cierto? Entonces, basándome pues en los dinámicas propuestas por Skinner en su condicionamiento operante, yo relaciono que se pueden aplicar a varias conductas que tiene Javier. Sin embargo, un claro ejemplo de condicionamiento operante en la historia pues podría ser cómo Javier evita hablar con su mamá sobre el trauma de la infancia, ¿no? Y pues esta evitación o evitar hablar del tema, pues es una conducta que es un refuerzo negativo, ya que al no hablar del trauma, pues Javier evita ese malestar emocional o esa sensación de tristeza o de remordimiento o de culpa que le hace pues hablar o recordar esos eventos. En ese caso, pues evitar esa sensación de malestar actúa pues como un refuerzo negativo, ¿no? Entonces, en este caso, pues se estaría fortaleciendo la conducta de evitar hablar del tema, o por eso es que han pasado tantos años que incluso ya tiene esposa, porque recordemos que los eventos sucedieron cuando él tenía 11 años, pero en la etapa de adultez sigue echándose la culpa, ya que este refuerzo negativo ha venido sucediendo durante muchos años, por lo que sí es necesario pues una intervención psicológica para realizarle un tratamiento en este orden de ideas, ¿no? Según estos postulados. En cuanto al tipo de trastorno de personalidad que podría presentar Javier, pues según el DSM-5, pues ya sabemos que los trastornos de personalidad se agrupan en tres tipos de clústeres. Sin embargo, el que más asocio o el que más se parece para mí en lo personal es el trastorno de personalidad límite, como lo bien decía la compañera, o el trastorno de personalidad histriónico, ¿sí? Ya que pues estas conductas de evitación digamos, es una posible respuesta intensa y dramática que podría ser relacionada pues con este tipo de trastorno de la personalidad. Entonces Javier, pues según el manual, cumple con esos rasgos que hacen que entre en esa categoría de trastorno de la personalidad, ¿no? Y pues también queda en evidencia cómo, según Skinner y su condicionamiento operante,
podemos relacionar ciertos aspectos de la conducta de Javier que anteriormente ya redacté para pues también categorizarlo en este tipo de teoría de la conducta. Entonces, pues sí me parece que, como bien decías inicialmente, es muy importante como estudiantes, ¿no? Ir identificando según los casos que vayamos estudiando, pues ir como analizando por los lados o como dicen por ahí vulgarmente, ¿no? Que vayamos aprendiendo de estos temas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Claro que sí. Incluso si Javier, porque todo eso pasó en el año 1999, ¿cierto? Si cuando eso tenía 11 añitos, quiere decir que para estos momentos debe tener como 40 y algo. Entonces sí, se nota se nota que le marcó mucho, digamos que todo lo que pasó. Y más que todo lo que pasó con Mariana, su hermanita. Exacto, entonces pues mira que sí es importante como la intervención psicológica, ¿no? Porque pues ha pasado tantos años que ni siquiera la mamá ha podido ayudarle en ese aspecto, sino que Exacto. antes ella dice que ella guarda la esperanza de que en algún momento puedan hablar de eso, ¿no? Y aún así pues no lo hace, ninguno de los dos lo hace. Exacto, Entonces, creo que ninguno de los dos daba el paso como para hablar del tema y mirar a ver qué fue lo que le pasó a Javier, que, o sea, que siente tanta culpa por la pérdida de la hermanita. O sea, siento que ninguno de los dos da como el paso. Igual siento que ambos tienen como la negación a no proceder con el diálogo. sí, Exacto. sí. Bueno, entonces podemos concluir que en el caso de Javier, pues sí es necesaria la intervención psicológica, ¿no? Y entonces, pues sí, esperamos pues seguir analizando casos similares, agradeciendo pues los temas vistos, ¿no? Por lo menos yo me siento muy contento de haber estudiado estos temas. Y pues por mi parte creo que ya terminó mi intervención, entonces pues fue un placer haber estado en el podcast el día de hoy. Gracias por la invitación y espero pues poderme reunir nuevamente para una nueva actividad en un futuro. Claro que Adiós. sí. Adiós, igualmente. Chao, muchas gracias por tu intervención, Andrés. Me pareció todo súper interesante. Qué rico tener este tipo de aprendizaje en grupo. Y sí, que tengan una feliz noche. Igual.